bienvenidos y gracias Marc por organizar este encuentro en el que esperamos que Narciso nos ilumine un poco con su conocimiento demoscópico sobre lo que puede pasar, ¿no?, en estas elecciones, que seguramente van a ser unas de las elecciones más inciertas, a pesar de que en Cataluña ya llevamos, no digo excepcionales, porque como ya llevamos tantas elecciones excepcionales en Cataluña, pero sí muy inciertas. Entonces, bueno, pues voy a pasar la palabra a Narciso, simplemente trasladándole un poquito, ¿no?, la pregunta que a mí se me suscita sobre todo, ¿no? En estas condiciones de pandemia, ¿podemos esperar que haya una afectación de la abstención uniformemente repartida o podemos esperar que esto penalice más a unos partidos que a otros, ¿no? Yo creo que esta para mí, por ejemplo, sería una de las preguntas fundamentales, ¿no?, que intentaría trasladar, y a partir de aquí, Siso, pues adelante con tu intervención y muchísimas gracias, pues, por esta oportunidad de compartir con nosotros tus conocimientos. Al revés, Astrid, muchas gracias. Es una forma de quitarme el mono de no ir a Barcelona. Pensaba que iba a poder ir a Barcelona con frecuencia porque tengo una hermana que está viviendo y trabajando allí ahora y mi cuñado, y resulta que creo llevo meses sin pisar Barcelona. Bueno, no, fui a recoger a mi madre antes de la segunda ola. Y luego estaré, como os he anticipado ahora, estaré solo con otra persona de GAT3, precisamente por prudencia de COVID. La noche electoral daremos cierre de urnas con TV3 y La Forta. Hemos ganado el concurso. Es nuestro sistema de tracking telefónico que va preguntando todos los días, pues, a 600 electores hasta la víspera, y con eso, como ya tenemos un histórico, tendremos que, y ya voy centrando en la pregunta que me has hecho, Astrid, tener una hipótesis de partida y a las 18 horas, en función de la participación por zonas, pues ya poder corregir. Curiosamente, hace 3 años, sabiendo que eran unas elecciones totalmente inéditas, y sabíamos además que nunca íbamos a volver a ver una participación en Cataluña del 82% de residentes a cierre de urna, o sea, era inédito y nunca más lo íbamos a volver a vivir y tal. Y bueno, con todo lo difícil que podía parecer, porque era como muy, muy diferente todo, la única dificultad grande que teníamos era dos partidos políticos que eran Junts y Esquerra, que las elecciones anteriores habían ido juntos, con lo cual el recuerdo voto era Junts pel Sí, y entonces distribuir bien el voto luego entre esas dos formaciones que iban por separado, sabíamos que iba a ser lo más difícil. Ahí había 250.000 de votantes indecisos que, por otro lado, nos decían que estaban a favor de la independencia y que iban a ir a votar. Y por lo tanto había que ver a cuál de los dos asignárselo. Todos los partidos salieron súper bien, porque el votante, yo no he parado de insistirlo, el votante no miente, pero ni en España ni en ningún país. O sea, cuando fallan las encuestas, que están basadas en estadística, que es una ciencia súper exacta, y luego está basada, pues, en la respuesta de la gente, y la proporción de los que te mienten es muy poca, y además el mentiroso se suele topar con pocos, pero un entrevistador ya entrenado detecta perfectamente quién le está intentando tomar el pelo y quién no. Entonces, todos los partidos entraron perfectamente en la horquilla y sumaron bien a Esquerra y Junts, pero Junts en el último minuto, el partido de Puigdemont, sobre todo en Girona, que no tuvimos muestra suficiente y que eso lo hemos corregido para esta vez. Bueno, aquella vez no fue con TV3, si recordáis, fue con La Vanguardia, el cierre de urnas. Con lo cual, al votar todo el mundo, era muy fácil poder estimar, porque en las encuestas lo difícil no es saber las preferencias de la gente. La gente tiene muy claro si le gusta el rock o le gusta la ópera, o si son más de playa o de montaña. El problema es que si tú le preguntas el domingo que viene, ¿le gusta más la playa o la montaña? Pues te lo van a decir y vas a tener las proporciones. Pero luego, en función del sol, pues a lo mejor el que le gusta la playa termina no yendo, y por lo tanto los mayores desvíos preelectorales, que la nuestra no deja de ser una encuesta preelectoral, con sus inconvenientes pero con sus ventajas. Yo nunca me he atrevido en ningún país a hacer exit poll israelitas,
porque supone tener ese día que contratar a mucha gente que tú no conoces y no controlas, y sin embargo el sistema nuestro lo hemos puesto en práctica en Latinoamérica con éxito, tanto en Panamá con el diario La Prensa, en Colombia, y hemos hecho pruebas en otros países y funciona muy bien. Entonces no deja de ser una preelectoral. Se me ha ido el hilo. A ver, perdonad, pero como hoy tengo, aparte del tracking, 1000 reuniones de cliente, porque al final GAT3 no hacemos solo votos, sino que tenemos que seguir manteniendo el resto de proyectos. Si se me va el hilo, perdonad, que intentaré de nuevo retomar. Sí, os estaba diciendo que los mayores desvíos de encuestas siempre vienen por una abstención no bien controlada. Por eso la pregunta que has hecho es clave. Es decir, ¿qué es lo que más miedo nos da ahora mismo en GAT3 para la noche electoral? Que la participación, que va a bajar mucho, y estimamos más de 20 puntos, es verdad que viniendo de récord histórico, ¿vale? Pero sospechamos que va a bajar, no se va a ir a los niveles de Portugal y va a estar por encima del 50%, pero yo sinceramente dudo que llegue al 60%. Entonces, si eso es equilibrado en todos los partidos, en todos los segmentos de la población, bueno, acertaremos bastante bien. El problema es si nos pasa, por ejemplo, como en junio del 16, en la repetición de elecciones, que al final quien se quedó en casa en esa repetición de elecciones fue 1 millón de votantes de izquierdas, que penalizaron sobre todo en la repetición de elecciones de diciembre a junio, sobre todo a Unidas Podemos. Nos decían en las encuestas que iban a votar, que les gustaba la coalición con Izquierda Unida. Los propios entrevistadores que nosotros tenemos ahora además que están en teletrabajo, en el caso de GAT3 desde el 9 de marzo, cerramos el call center y desde el 10 ya han ido empalmando un proyecto con otro y entonces también por Teams pues hacemos muchos, bueno, los que llevan el campo pues prácticamente a diario y yo ahora pues me gusta mucho hablar con ellos para que me den precisamente su impresión y su sensación, ¿no? Porque cuando un entrevistador lleva 2 tardes entrevistando en un país, al final sabe más del electorado de ese país que cualquiera de los que vive ahí sin estar muy atento. Y en este momento yo la verdad es que creo que, como siempre, y por los datos que vamos teniendo, el votante catalano parlante está más predispuesto a acudir a votar y por lo tanto descarto ya, o sea, dentro de la incertidumbre, no sé quién va a ser la formación más votada. Con La Vanguardia dábamos Esquerra, han cambiado las cosas. No descarto que el efecto IA haga que el PSC sea el más votado. Será más difícil que sea el que tenga más escaños, porque sabéis, le ha pasado siempre al PSC, que ha llegado a ganar en voto y sin embargo en escaños no. Es verdad que ahora no tiene enfrente a una CiU con tanta fuerza, sino que está más dividido el voto nacionalista catalán, está más dividido, encima entra la CUP a jugar y tal. Pero es verdad que el votante catalano parlante, que como bien sabéis está bastante cruzado con al final la intención de voto, aguanta mejor la participación si se confirmara. Entonces, de nuevo, pues los partidos nacionalistas catalanes rozarían el 50% y por lo tanto tendrían mayoría absoluta en escaños, seguro. Yo es de las cosas que no dudo. O sea, nunca han dejado de tenerla y seguirán, seguirán teniéndola porque además esta vez se enfrentan, pues aparte de un PSC, los comunes y PP tradicionales, ¿no? Iniciativa en su día. Luego vino Ciudadanos, con lo cual se fragmenta más, y ahora Vox, que va a entrar también, con lo cual se fragmenta más todavía. Y sin embargo, en el otro lado hay 3 partidos y luego lo que pudiera restar ahí sobre todo el PDCAT, ¿no? Pero que optimiza mejor el voto y concentra en menos formaciones el nacionalismo. Y luego no tengo ninguna duda también que esta vez sí va a sumar un tripartito de izquierdas, precisamente porque Esquerra puede subir o si bajara es poco y porque el PSC sale del hoyo. Yo, y cierro ya para que me preguntéis lo que queráis, se habla mucho del efecto IA. Yo lo que sostengo es que es efecto recuperación PSC
que ya de hecho el PSOE lo vivió en el Congreso, ¿vale? Es decir, estamos comparando con los años, el último año, ¿no?, de 2017, pero ya IZ en la encuesta Nuestra La Vanguardia en septiembre ya recuperaba muchísimo porque precisamente el final del procés, una de las cosas que hace es una bajada muy acusada de Ciudadanos. Se cierra ese ciclo, se cierra el ciclo de Ciudadanos. PSC recupera votante tradicional, que incluso en municipales estaba votando a sus alcaldes y regidores. Y ya lo que hace Salvador Illa es incrementarle un poquito más ese plus que tenía ya el PSC y lo que le permite que pueda ser el más votado. De todos modos, la noche electoral creo que nos va a dar un resultado, pues como nos ha pasado en Andalucía, como nos ha pasado en Madrid, etcétera, o como nos ha pasado en el Congreso en las últimas elecciones, las 4 últimas diría, y sin embargo no vamos a saber de verdad qué gobierno va a salir. Incluso yo no descarto que pueda haber repetición de elecciones, porque no veo que haya un escenario muy claro de gobierno.